El timbre sonó a las 7:12 de la mañana, insistente, desesperado, como si quien estuviera del otro lado no viniera a visitar, sino a invadir. Yo todavía llevaba puesta la bata de dormir cuando abrí la puerta y me encontré con el rostro rígido de mi suegra y, detrás de ella, su hija apretando el bolso contra el pecho como si cargara un secreto demasiado pesado. No esperaron invitación. Entraron. Cruzaron mi sala. Se sentaron en mi sofá. Y entonces supe que aquel sábado no sería como los demás. Tenemos que hablar de una crisis familiar, dijo mi suegra, con esa voz teatral que siempre utiliza cuando quiere que el mundo gire alrededor de su drama. Su hija evitaba mirarme. Sus uñas perfectamente esmaltadas tamborileaban contra el cuero del bolso. Algo no estaba bien. Y por primera vez sentí que no se trataba de mí, sino de algo mucho más grande. Mi esposo no estaba en casa. Había salido temprano a resolver unas cosas del trabajo, o al menos eso me dijo antes de besarme la frente sin mirarme a los ojos. En ese momento aquel detalle regresó a mi memoria con una punzada incómoda. «Es sobre tu marido», continuó mi suegra, cruzando las piernas con elegancia calculada. «Y sobre lo que está pasando a nuestras espaldas». Sentí que el aire se volvía espeso. Durante años, esa mujer había buscado cualquier excusa para cuestionarme, que si mi manera de cocinar no era tradicional, que si trabajaba demasiado, que si no cuidaba lo suficiente de su hijo. Pero esa mañana no venía a criticar. Venía a advertir. «No entiendo», respondí, intentando mantener la compostura. Fue su hija quien habló entonces, casi en un susurro. Mamá encontró unos documentos y transferencias bancarias. Dinero que no sabíamos que existía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Transferencias. Documentos. Secretos. Mi suegra sacó una carpeta gruesa de su bolso y la dejó caer sobre la mesa de centro. El sonido fue seco, definitivo. Abrió la carpeta con lentitud, como si disfrutara el suspenso. «Tu esposo ha estado ayudando a alguien», dijo. «Grandes cantidades. Durante meses». Mis manos comenzaron a temblar ligeramente mientras hojeaba los papeles. Números. Fechas. Un nombre que no reconocía repetido varias veces. Una cuenta conjunta que no era la nuestra. «Esto debe ser un error», susurré, aunque ni yo misma me lo creía. Mi suegra me observaba con una mezcla extraña de compasión y superioridad. Siempre había esperado el momento en que yo fallara. Pero esta vez parecía casi preocupada. «No es un error», afirmó. «Y si no actuamos rápido, esta crisis familiar nos va a arrastrar a todos». Mi mente comenzó a reconstruir escenas recientes, las llamadas que él tomaba en el balcón, las noches en que decía estar agotado pero su mente parecía lejos, las veces que protegía su teléfono como si fuera un tesoro frágil. «¿Qué quieren de mí?», pregunté finalmente. La respuesta llegó sin titubeos. «Queremos que lo enfrentes. Hoy. Antes de que sea demasiado tarde». Pero había algo en sus miradas que me inquietaba más que los documentos. No era solo preocupación financiera. Era miedo. Un miedo real. «¿Qué más saben?», insistí. Hubo un silencio pesado. La hija miró a su madre. Mi suegra dudó apenas un segundo antes de hablar. «El nombre en esas transferencias no es un socio. No es un amigo. Es una mujer». Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. No lloré. No grité. Algo dentro de mí se endureció en lugar de romperse. «¿Y cómo obtuvieron todo esto?», pregunté porque algo no encajaba. Mi suegra enderezó la espalda. «Eso no importa». Pero sí importaba. Porque mientras observaba nuevamente los documentos, noté algo que ellas no habían señalado. Una dirección. Un apartamento en otra ciudad. Y una fecha específica que coincidía con el fin de semana en que mi esposo supuestamente asistió a un congreso. El rompecabezas empezaba a tomar forma, pero no como ellas pensaban. Tomé mi teléfono sin que lo notaran y busqué discretamente el nombre de la mujer. No tardó en aparecer. Perfil privado. Sin fotos visibles. Pero una cosa llamó mi atención,
una imagen de portada donde se distinguía parcialmente el logo de una clínica privada. Una clínica que yo conocía. Porque hace un año mi esposo insistió en que cambiáramos de médico. Dijo que era por mejores servicios. Yo no sospeché nada. Hasta ahora. Levanté la vista lentamente hacia mi suegra. ¿Están seguras de que quieren abrir esta caja? Pregunté con una calma que ni yo sabía que poseía. Ellas intercambiaron una mirada confundida. Y en ese instante comprendí algo que cambiaría todo. Tal vez no habían venido a advertirme, tal vez habían venido a asegurarse de que yo no descubriera la verdad completa. Porque si las transferencias eran tan grandes como parecían, y si el nombre de esa mujer estaba conectado con aquella clínica, entonces esta crisis no era solo sentimental. Era legal. Y posiblemente criminal. El sonido de una llave girando en la cerradura nos congeló a las 3. Mi esposo había regresado antes de lo esperado. Su sonrisa habitual se desvaneció en cuanto vio la escena, su madre rígida en el sofá, su hermana pálida, yo sosteniendo la carpeta abierta. Durante un segundo eterno, nadie habló. Pero en sus ojos vi algo que nunca antes había visto. No culpa. No vergüenza. Sino miedo. Un miedo profundo y auténtico. Y entonces supe que lo que estaba a punto de revelarse iba mucho más allá de una simple traición matrimonial. Dejó caer las llaves sobre la mesa con un sonido metálico que resonó en la sala como un disparo contenido. Su mirada se clavó en la carpeta, luego en mí y finalmente en su madre. ¿Quién les dio eso?, preguntó con una voz más baja de lo habitual. Nadie respondió de inmediato. Yo me levanté lentamente del sofá, sosteniendo los documentos como si fueran una prueba en un juicio silencioso. Creo que deberías explicarlo tú, dije sin elevar el tono. Su mandíbula se tensó. Sus manos, normalmente firmes, parecían ligeramente inestables. Mi suegra fue la primera en romper el silencio. Hijo, antes de que esto explote necesitamos saber en qué nos has metido. Esa frase confirmó mis sospechas. ¿Nos has metido? No era solo mi matrimonio lo que estaba en juego. Era algo que los involucraba a todos. Él me miró de nuevo. Esta vez no como a su esposa, sino como a alguien que estaba evaluando cuánto sabía realmente. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. No entienden lo que está pasando. Y si siguen investigando, pueden salir perjudicadas. La palabra perjudicadas quedó flotando en el aire, cargada de amenaza disfrazada de advertencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no retrocedí. Lo que no entiendo, respondí, es por qué hay dinero saliendo de nuestras cuentas hacia una mujer que trabaja en una clínica privada, y por qué esa clínica aparece vinculada a una fundación bajo investigación. Su rostro perdió color. Su hermana abrió los ojos con sorpresa evidente. Mi suegra, en cambio, pareció comprender algo que yo apenas empezaba a intuir. ¿Qué fundación?, preguntó ella, tensa. Yo saqué mi teléfono y mostré la pantalla. La noticia no era reciente, pero sí inquietante: irregularidades financieras, donaciones desviadas, pacientes fantasmas. El nombre de la clínica aparecía mencionado en el artículo como posible intermediaria. Mi esposo respiró hondo como si estuviera decidiendo entre mentir o confesar. No es lo que parece, murmuró. La frase más predecible del mundo. Pero su tono no era el de un hombre atrapado en una infidelidad. Era el de alguien que había jugado un juego peligroso y estaba perdiendo el control. Mi suegra se levantó abruptamente. ¿Estás involucrado en algo ilegal?, exigió saber. Él no respondió de inmediato. Ese silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Yo sentí como una parte de mí comenzaba a desconectarse emocionalmente. Como si estuviera observando una escena ajena, una historia que le ocurría a otra mujer. Pero no era otra mujer. Era mi casa. Mi matrimonio. Mi vida. Y apenas estaba empezando a descubrir lo frágil que todo había sido desde el principio. Él pasó una mano por su cabello, caminando de un lado a otro como un animal acorralado. La tensión en la sala era casi visible, como una nube oscura suspendida sobre nosotros. No estoy robando a nadie, dijo finalmente, midiendo cada palabra. Estoy tratando de arreglar algo que ustedes ni siquiera imaginan.
Entonces explícalo, respondí, sintiendo como mi voz adquiría una firmeza que no sabía que tenía. Me miró fijamente. Había desesperación en sus ojos, pero también una especie de cálculo. Como si evaluara cuánto podía revelar sin destruirlo todo. Hace 2 años cometí un error. Uno que podría costarnos mucho más que dinero si sale a la luz. Mi suegra se llevó la mano al pecho. ¿Qué hiciste? Él ignoró la pregunta directa y me miró a mí. ¿Recuerdas cuando cambiamos de médico, cuando insistí en esa clínica? Asentí lentamente. No fue por mejores servicios. Fue porque necesitaba acceso a alguien que trabajaba allí. El nombre de la mujer flotó en mi mente. ¿Acceso para qué? Pregunté. Se acercó a la mesa y apoyó ambas manos sobre ella, inclinándose hacia adelante. Porque esa clínica no solo atiende pacientes. También maneja información. Información médica confidencial que puede valer mucho dinero para ciertas personas. El silencio se volvió absoluto. No, susurré. No me digas que tú. No vendí nada, interrumpió rápidamente. Pero alguien cercano a mí lo hizo. Y yo quedé atrapado en medio. Su hermana dejó escapar un leve sollozo. ¿Quién? Preguntó su madre con voz temblorosa. Él cerró los ojos por un instante. Papá. La palabra cayó como un golpe seco. Mi suegra retrocedió un paso, como si la hubieran empujado. Eso es imposible, murmuró. Tu padre jamás. Mamá, papá estaba endeudado. Mucho más de lo que sabías. Cuando enfermó, ya debía dinero a personas que no hacen preguntas, solo cobran. Sentí que el rompecabezas comenzaba a reorganizarse de forma aterradora. ¿Y las transferencias? Pregunté. Son pagos, respondió. Para mantenerlos callados. Para evitar que investiguen más. Para que el nombre de papá no aparezca en ningún expediente judicial. Mi mente intentaba procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Entonces esa mujer, dije. Es la intermediaria. Trabaja en la clínica, sí, pero no es mi amante. Es quien controla la información y negocia con quienes la compran. Mi suegra se dejó caer nuevamente en el sofá, completamente pálida. ¿Estás diciendo que estamos siendo chantajeados? Él levantó la mirada hacia ella. Sí. La palabra fue simple pero devastadora. Mi corazón latía con fuerza, no por celos ni traición romántica, sino por miedo real. Miedo a algo que escapaba completamente de mi control. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pregunté sintiendo finalmente una grieta en mi voz. Su expresión cambió. Ya no era cálculo ni miedo. Era culpa. Porque mientras menos supieras, más segura estarías. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Segura? ¿Crees que entrar en mi casa con amenazas veladas es seguridad? En ese momento su teléfono vibró sobre la mesa. Todos miramos la pantalla iluminada. El mismo nombre que aparecía en las transferencias. Nadie respiró. Él dudó apenas un segundo antes de contestar, activando el altavoz sin querer o quizá queriendo que todos escucháramos. Una voz femenina, fría y profesional, llenó la sala. Tenemos un problema. Alguien más está revisando los movimientos. Y no creo que sea de tu familia. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Quién? Preguntó él, tensándose. Hubo un breve silencio al otro lado. La fiscalía. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Mi suegra dejó escapar un gemido ahogado. Yo miré a mi esposo y por primera vez entendí que la verdadera crisis familiar no era lo que él había hecho, sino lo que estaba a punto de suceder. Porque si la fiscalía estaba investigando, las transferencias no eran suficientes para mantener a nadie en silencio. Y entonces la voz al teléfono añadió algo que hizo que mi mundo se inclinara peligrosamente. Y creen que tu esposa sabe más de lo que aparenta. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía escucharse el latido colectivo de nuestros corazones. Mi esposo me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Eso es imposible, dijo al teléfono, pero su voz ya no tenía firmeza. Ella no sabe nada. La mujer al otro lado soltó una breve risa sin humor.
Eso es lo que tú crees. Han revisado los accesos digitales. Hay búsquedas recientes relacionadas con la clínica y con la fundación. Desde tu dirección IP. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí un calor subir por mi cuello. Yo solo leí un artículo hace unos minutos, respondí con calma. Aquí mismo. Delante de todos. No hablo de hoy, interrumpió la voz. Hablo de hace semanas. Mi estómago se contrajo. Semanas. Miré a mi esposo. Su expresión cambió sutilmente. Una duda. Una sospecha. ¿Revisaste mi computadora? Preguntó en voz baja. No, respondí de inmediato. Y era verdad. Pero entonces algo encajó en mi memoria como una pieza olvidada. Una noche, hacía casi un mes, cuando él me pidió que enviara un correo desde su portátil porque el mío estaba descargado. Recuerdo haber abierto el navegador y ver varias pestañas ya abiertas. Una de ellas era el portal interno de la clínica. Me llamó la atención y por curiosidad, hice clic. Solo unos segundos. Solo lo suficiente para ver nombres codificados y cifras. Cerré la pestaña enseguida. No lo mencioné. Tal vez fue cuando usé tu portátil, admití lentamente. El rostro de mi esposo se tensó. ¿Qué viste? Nada claro. Datos. Códigos. No entendí nada. La voz al teléfono intervino nuevamente. No importa lo que entendiera. Importa que su usuario quedó vinculado a una consulta no autorizada. Eso nos expone. Nos. Esa palabra volvió a golpearme. Yo no era parte de ningún nos. Mi suegra se levantó otra vez, esta vez con una determinación inesperada. Basta. Si la fiscalía está involucrada, necesitamos un abogado. Ahora. Mi esposo negó con la cabeza. Si vamos a un abogado, admitimos que hay algo que ocultar. Ya lo hay, respondí sintiendo como el miedo comenzaba a transformarse en claridad. Y no lo provoqué yo. La mujer en el altavoz bajó el tono. Escucha con atención. Si la investigación avanza, necesitarán un chivo expiatorio. Alguien que haya accedido a la información. Alguien cuyo nombre no esté ya vinculado a la fundación. Mi sangre se heló. ¿Estás sugiriendo que? Mi voz se quebró. Mi esposo reaccionó de inmediato. No. Eso no va a pasar. Pero no sonó convincente. Sonó como alguien que deseaba que fuera cierto. No depende solo de ti, respondió ella. Hay demasiadas personas involucradas. Y cuando la presión aumenta, la lealtad desaparece. La llamada terminó abruptamente. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de una amenaza concreta. Yo retrocedí un paso. Dime la verdad, le exigí a mi esposo. ¿Existe la posibilidad de que intenten culparme? Él dudó. Ese segundo de vacilación fue suficiente. Mi suegra lo miró con horror. ¿Pensaste siquiera en eso? No fue mi intención, murmuró él. Pero si los registros muestran su acceso. Fue accidental. Exclamé. Lo sé, dijo acercándose. Pero en una investigación penal, lo que sabes y lo que puedes probar son cosas distintas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Así que ahora soy el daño colateral, susurré. No, respondió él con desesperación. Voy a arreglarlo. Lo miré fijamente. Eso dijiste hace 2 años, ¿verdad? Sus ojos se oscurecieron. La verdad flotaba entre nosotros, había estado arreglando esto durante demasiado tiempo, y cada arreglo solo hundía más el barco. Su hermana, que había permanecido en silencio, habló por primera vez desde la llamada. ¿Y si ya es tarde? Nadie respondió. Porque en el fondo, todos sabíamos que esa era la pregunta correcta. Y mientras el reloj marcaba las 8:03 de la mañana, entendí que aquel sábado no solo había traído una crisis familiar, había marcado el inicio de una guerra silenciosa donde cada uno tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sobrevivir. El reloj siguió avanzando, indiferente a nuestro derrumbe.
A las 8:17 de la mañana, mi vida ya no se parecía en nada a la que tenía a las 7:12, cuando abrí la puerta en bata, creyendo que el mayor problema del día sería el café frío. Miré a mi esposo y comprendí algo devastador: el peligro no estaba afuera. No era la fiscalía. No era la clínica. No era la mujer del teléfono. El verdadero peligro era la cadena de decisiones que él había tomado en silencio, y el hecho de que yo había sido incluida en esa cadena sin mi consentimiento. Respiré hondo. Escúchame con atención, dije con una calma que sorprendió incluso a mi suegra. Nadie va a usar mi nombre para limpiar los errores de otro. Él abrió la boca para responder, pero levanté la mano. No he terminado. Me acerqué a la mesa, tomé la carpeta y la cerré con firmeza. Si la fiscalía está investigando, voy a presentarme antes de que vengan a buscarme. Voy a contar exactamente lo que sé. Ni más ni menos. Y si eso implica que tu padre quede expuesto, que así sea. Yo no elegí este secreto. Mi suegra me miró con una mezcla de dolor y respeto. Por primera vez, no había crítica en sus ojos. Solo comprensión. Eso destruirá el apellido, susurró ella. La miré directamente. El apellido se destruyó cuando decidieron proteger el orgullo antes que la verdad. Mi esposo parecía al borde del colapso. Si hablas, nos hundes a todos. Negué lentamente. No. Si hablo, nos libero. Porque en ese instante lo entendí con una claridad brutal: el chantaje solo funciona mientras hay miedo. Y yo había dejado de tenerlo. Tomé mi teléfono y marqué el número de un abogado que una vez defendió a una colega mía en un caso complicado. No temblé. No dudé. Mientras el tono sonaba, mi esposo susurró: Por favor, confía en mí una vez más. Lo miré y en mis ojos ya no había rabia. Solo una tristeza serena. Confiar no es cerrar los ojos, respondí. Es abrirlos aunque duela. El abogado contestó. Hablé con claridad. Expliqué lo esencial. Pedí una reunión urgente. Cuando colgué, la dinámica en la habitación había cambiado. Ya no era la esposa sorprendida. No era la posible culpable. Era alguien que había decidido dejar de ser pieza en un juego ajeno. Mi suegra se levantó lentamente y se acercó a mí. Tal vez siempre te juzgué mal, admitió en voz baja. Pensé que no eras lo suficientemente fuerte para esta familia. La miré con firmeza. No soy fuerte para esta familia. Soy fuerte a pesar de ella. Mi esposo se dejó caer en el sofá, derrotado. Por primera vez desde que lo conocía, no intentaba controlar la situación. No intentaba manipular el resultado. Solo entendía que el tiempo de los secretos había terminado. Me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó él casi con miedo. Tomé mi bolso. A empezar de nuevo. Con la verdad. Abrí la puerta que horas antes había abierto sin sospechar nada. La luz de la mañana inundó el umbral. El aire era frío pero limpio. Antes de salir, me giré una última vez. Lo que pase ahora no será una crisis familiar, dije con voz firme. Será justicia alcanzando a quienes creyeron que nunca los tocaría. Y mientras cruzaba el umbral, comprendí que a veces el final de un matrimonio no es una tragedia, es una revelación. Porque cuando todo se derrumba, solo queda una pregunta real: ¿te aferras a las ruinas, o construyes algo que nadie pueda volver a usar en tu contra? Yo ya había elegido.